Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. En la era de la información, parece que la verdad está más lejos que nunca. Según un estudio de Gallup, consultora estadounidense especializada en el análisis de datos, en el año 2000, el 12% de los estadounidenses no creían en absoluto en las noticias dadas por los más medios. En 2023, ese porcentaje fue de un 39%. Es decir, hoy aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses no creen en absoluto en las informaciones de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los supuestos que rodean al periodismo hoy en día? La palabra supuesto procede del latín sub, debajo, y positus, puesto. Un supuesto es literalmente aquello que está puesto por debajo, como un axioma, un prejuicio o una premisa. La palabra periodismo está compuesta por el prefijo griego peri, que significa alrededor, de ahí periferia o perímetro, y el lexema griego odos, que significa calle, camino. Tener metodología significa literalmente tener el saber del camino recto. ¿Cuáles son los grandes retos del periodismo actual? ¿De qué supuestos parte? ¿Qué importancia tiene que en las universidades se desarrollen proyectos periodísticos? ¿Es posible ser objetivo? ¿O acaso, como decía uno de los más grandes periodistas del siglo XX, Richard Kapuscinski, quien cree en la objetividad no puede dedicarse al periodismo? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompañan Raúl Solís y Ana Paula Juárez, director editorial y editora de la sección de Cultura de El Supuesto, respectivamente. Para quien no lo conozca, El Supuesto es el periódico de los estudiantes del ITAM, que se publica quincenalmente desde hace 30 años. En sus 473 números, ha contado con numerosos colaboradores, algunos de los cuales desarrollaron, después, exitosas carreras en el periodismo, como Carlos Loret de Mola, Yuriria Sierra o Carlos Mota. Pues bienvenidos Raúl y Ani, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Igualmente compartiendo la alegría con Ani. Y además de la bienvenida, pues felicidades por estos 30 años del Supuesto. Wow, ¿no? muchas gracias. ¿Qué día exactamente fue el cumpleaños o va a ser? El cumpleaños exactamente fue el día 26 de enero. 26 Cada de enero. 26 de enero conmemoramos un aniversario más. Este año tocó el 30 aniversario. Pues muy contentos de poder celebrar un año más de vida de este proyecto. Para aquellos que no lo conocen, ¿qué es El Supuesto? ¿Qué es su periódico? Pues El Supuesto es un proyecto de colaboración estudiantil que está dividido en diversas secciones, como lo son internas, que es básicamente lo que pasa aquí dentro de la institución, Más allá de Río Hondo, que trata noticias internacionales, Cultura, que trata cualquier tema cultural, Deportes, Ciencia, Tecnología, Nacional, y creo que me está faltando. Finanzas, y ya, ¿no? Sí. Creo. Bueno, y el proyecto alternativo que tuvimos este semestre, cubriendo y atendiendo las inquietudes de la comunidad en cuanto a temas electorales, que estamos viendo un año electoral, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo. Entonces, para este semestre se tomó la decisión de tener una sección especial más que llamamos el Observatorio Electoral, que cubría temas electorales en México y alrededor del mundo también. Uh-huh. Antes de ponernos profundos, queríamos preguntarles un poquito por momentos emblemáticos de la historia del Supuesto. Justamente uno de sus compañeros, Mauricio, me hablaba de que pues, había estado revisando supuestos del pasado. Entonces, Sí. ¿qué nos contarían de esas noticias que en algún momento compartieron y que se quedaron en la memoria de la comunidad itamita? Pues de hecho la portada conmemorativa de la sección, de la última edición del Supuesto que sacamos este semestre fue una portada haciendo alusión a las diferentes noticias que han estado a lo largo del Supuesto en los 30 años.
Y había noticias desde la muerte de García Márquez, estaba cuando se inauguró la biblioteca, en internas, entonces hay pues hay un gran rango de cosas que se han reportado dentro del periódico. Había muchas cosas de Ayotzinapa, había muchas cosas de Yo Soy 132, había pues muchos momentos emblemáticos tanto del país como del mundo que se pudieron encontrar dentro de las páginas. Que García Márquez vivía aquí al ladito, ¿verdad? Eso leí alguna vez en San Ángel. Sí. No, Aquí en la esquina de la calle del Árbol e Hidalgo. ¿Te lo llegaste a topar, tú que vives también por aquí? Sí. Es que yo lo conocí. wow. A ver. Por mi familia. Conocí a mi familia, sí. Y entonces, pues yo lo conocí. ¿Y qué tal? Antes, pues nada más era de hola. Pues yo no era, no me invitaba a su casa. Ok. Ni yo a la mía. Bueno, y si yo lo hubiera invitado, no hubiera venido. Para ponerlo claro. ¿sí? Si nos invitas a nosotros, iremos. Sí. Yo tengo una queja, Ani. Porque Dígame usted. no dijiste nada de matemáticas. No me hables de usted. Yo tengo una queja, Ani. Dime. Muchas. Porque nunca hablaste de matemáticas. Y en el supuesto, durante 2 años, yo me ocupé de una sección de problemas matemáticos que muchísima gente les encantaba. En particular, te voy a decir, al vicerrector le fascinaba. Porque decía que eran retos muy buenos para que la gente empezara a pensar y que él cuando llegaba el supuesto, no voy a decir si leía lo demás o no, pero eso seguro lo leía porque me lo comentaba. Y yo ¿Y tengo qué pasó? entonces una queja para ti. ¿Qué le pasó a esa sección? Yo no soy el jefe. A mí, yo soy empleado del supuesto también. Cuando me digan, oye, sigue con una sección de problemas, lo haré Pues inmediatamente. hoy ahorita te estamos testimonio. diciendo con testigos. Testigo. ¿Cuándo es la próxima Y nuestros queridos oyentes. publicación? El próximo. Hasta el siguiente semestre. Perfecto. ¿Cuántos números hacen por semestre? La decisión se va tomando conforme al calendario. Este semestre decidimos únicamente lanzar 6 ediciones por cuestiones de que, por ejemplo, el miércoles que podía haber un supuesto fue justo el día de ayer que había puente. Entonces, por complicaciones y tal, este semestre decidió que iban a salir 6 ediciones. Esperemos que el siguiente semestre puedan hacer mínimo 7. Y de 7 a 8. ¿Quieres que te mande Oigan, 7 problemas de ese estilo? Por favor. Ok, Estaría increíble. sale. Como- Te los doy al final del semestre. Y la respuesta ¿Hecho? viene como escrita boca abajo al final. No, y como luego, antes luego de los- es decir, a ver, O en el la siguiente forma de supuesto, hacerlo, claro. exactamente, es hacerlo el problema en uno, Ujú, y si quieres la respuesta, tienes que leer el siguiente supuesto. Claro. Y lo hago a Ok. nivel de que sí lo puedan pensar y de que sean cosas muy ingeniosas. Ok. Me gusta. ¿Sale? Qué Oigan, fantástico. lo que sí que no sé es porque su periódico, nuestro periódico, se llama El Supuesto. Lo mismo iba a preguntar. Sí. Qué buena pregunta. Yo tampoco sé, o sea, no Pero les puedo supongo- dar una respuesta Pero con la supones, verdad, pero yo supones. supongo que aquí en el ITAM siento que nos taladran mucho la palabra supuesto económico. Entonces, cuando entras a clase de Eco 1, lo primero que escuchas es suponemos que, Ujú. y basado en eso, creo que mucho de lo que tiene que ver el periodismo y cuando te acercas a escribir de manera un poco más creativa es suponer cosas. Eso es un supuesto tuyo. Claro, Sí. claro, Ok. mío. ¿No que no los ibas a preguntar de la historia? De hecho, tú estudias economía, ¿verdad? Yo Raúl? estudio ¿Qué es economía. un supuesto económico? ¿Cómo ¿Cómo nos lo explicarías a los oyentes que no son economistas? Así como la explicación de un supuesto for dummies, facilito, es algo que antes de resolver un modelo o antes de entrar a hacer algo, tú lo asumes y lo asumes como verdadero para después de asumirlo como verdadero, ves si tu modelo cumple o no cumple con lo que estás intentando describir. Tenemos que tener también claro que un modelo es algo que intenta describir y moldear la realidad para poder a través de él explicarlo. Son Bien. simples matemáticas, ¿no? Es decir, Sí. estás tomando unas hipótesis y luego haces algunos trabajos matemáticos o lo que sea y llegas a unas ciertas conclusiones. Y es Sí, lo que sí, es un sí. teorema en matemáticas, ¿no? Justamente. ¿Por qué no lo llamaron teorema? En vez de supuesto. Porque no querían robarles el título a los de matemáticas. Pero se lo matemáticas dejaron. no es Es axioma. más chico que un teorema. Los Creo que teoremas habrá los que demuestras, regresar por al eso te digo, 94 los a teoremas los preguntar. demuestras. Sí. Y es que Perdón. yo quiero imaginar que hace unos años, hace 30 años, la carrera de economía, no quiero decir que a la fecha no lo sea, pero la carrera de economía era el estandarte del ITAM, ¿no? Era la bandera más grande que tenía el ITAM. Entonces,
toda la economía parte de un supuesto. Y fue la época en que matematizaron más a la economía, en la que cambiaron los planes de estudios, en la que dijeron, no pueden saber menos matemáticas los economistas que los matemáticos. Después las cosas cambian. Sí, Bueno, sí. Carlos, te vemos muy hablador. ¿Qué nos vas a contar hoy sobre la palabra? No, bueno, pues no, Antes les voy a de- recomendar, si yo quiero hablar de periodismo y matemáticas. Ah, yo ¿sí? pensé que nos ibas a hablar de pues, entonces- los axiomas. No, porque eso ya lo he hablado muchas veces, pero les quiero recomendar un libro, y en particular a ustedes. Un libro de John Allen Paulos, escribe muchas cosas de divulgación, y este libro se llama Un matemático lee el periódico. Ok. Ahí lo que él trata en distintas cosas es de demostrar que cuando un matemático lee el periódico es súper crítico de lo que va leyendo y cómo a los periodistas les falta un buen manejo de los números, de las estadísticas, de las gráficas, y muchas veces se pierde uno y entonces pierde uno credibilidad en lo que está viendo porque no están bien expresadas las gráficas, los números que hay ahí. Entonces ahí lo que él plantea es precisamente que es importante que los periodistas tengan unas bases muy sólidas de matemáticas. Y como ejemplo, les voy a decir que la periodista investigadora de minería de datos, periodista e investigadora en minería de datos, es decir, las dos cosas, ¿sí? Ganó el primer lugar en el Innovation Award on Data Science por una publicación académica que se fundamenta en el análisis de datos que aporta a una investigación periodística que se llama Las violaciones en El Salvador. Y es fundamental eso porque si uno tiene una buena investigación, la manera de llegarle a todos los políticos y que se haga precisamente una política pública es a través de los periódicos. Ahí es donde, ¿no? Entonces sí es fundamental que investigaciones como la que hizo esta chica se publiquen y sean muy sólidas. Es decir, que no puedan tener un pero en todo lo que se presenta, ¿sí? Y eso lo que hace es que el periodismo, contestando a tu pregunta, de verdad sea objetivo y no Bueno. subjetivo. Bueno, sobre eso quería preguntarles. Primero por su visión general del periodismo, ¿no? Tú colaboras también con el Grupo Reforma, ¿no, Raúl? Así es. Y tú pues has publicado en Animal Político, Así o sea, es. su interés por el periodismo no se circunscribe al supuesto. ¿Cuál es su visión del periodismo? ¿Quieres contestar primero? Sí, yo el primer acercamiento que tuve con el periodismo fue con una materia que tomé hace un año. Es una optativa que se dio aquí con la Universidad de Arizona y se llama Periodismo Transfronterizo. En esa clase, básicamente lo que nos dijeron fue que la mitad del salón iba a estar aquí en el ITAM, la otra mitad del salón iba a estar en Arizona y íbamos a tomar la clase en conjunto. Y el objetivo de la clase era que al final produjeras una pieza periodística de un tema de tu interés acerca de la relación bilateral. ¿Cómo la mitad? Es decir, ¿mandaron a la mitad del salón? No, No, la eran mitad estudiantes de de allá, ¿no? estudiantes Los de allá. Arizona en Exactamente. su salón y ustedes Exacto. en su salón. Pero Ok. tomamos la clase Y entonces, juntos. claro, iban a hacer una cosa de frontera, ¿no? No necesariamente de frontera. Eso fue como el primer supuesto que nos quitaron, que la relación bilateral va mucho más allá de la frontera. Sí, Que no únicamente son temas de inmigración, no únicamente son temas de seguridad, no únicamente son temas de violaciones de derechos humanos que hay dentro de la frontera, sino que hay mucho más riqueza cultural dentro de la relación que vale la pena reportarlo. Y mi primer acercamiento, que de hecho yo en este curso me gané una beca para que me pagaran un viaje hacia Arizona, fue hablar acerca del Spanglish, que es la unión de idiomas entre inglés y español y cómo ¿Nos quieres poner algún ejemplo? La troca. Sí, la troca, la carpeta, el parquear, Parqueate, ¿Te hablo para atrás o cómo dicen? soda. la soda, que es básicamente como los mexicanos hemos adoptado este dialecto un poco extraño. No sé si el 10 para las 11, en España se diría 11 menos 10, pero bueno, perdón. Y entonces, este fue mi acercamiento y lo primero que nos dijeron fue, creo que fue una semana para dar un artículo de opinión muy breve acerca de un tema que les encanta de la relación bilateral. Y están todos compitiendo. Entonces te sientas y dices, no puede ser. O sea, yo me senté y yo dije como de, ok, necesito sacar esto, necesito pensar, necesito saber qué quiero. Y a partir de ahí, pues escuché canciones y pues obviamente escuchando canciones me di cuenta de que muchas canciones utilizan eso.
Y yo dije, ok, quiero usar el Spanglish, y a partir de ahí surgió la idea para mi artículo final, que también habla acerca del Spanglish y cómo la educación también está incorporando este tipo de fusión para igual, uno, enseñar lenguajes, dos, el inglés como lenguaje neutro para enseñar idiomas, y tres, que es un mecanismo para el acercamiento y como traer confianza, sobre todo en Estados Unidos, porque es como el idioma que se habla en su casa. Entonces, entre más familiarizado estás con cómo hablan en tu casa, más confianza tienes en un salón de clases para pararte y presentar algo sin sentir que te van a juzgar. Entonces, más o menos eso va como mi pieza periodística, y de todo salió de una canción, ¿no? ¿Qué canción? Ahorita te digo, déjame Nos ver. la cantas, ¿no? Sí, ahorita, déjame acuerdo cómo se llamaba y ahorita te la canto. Porque a mí me hablas de eso y a mí me viene inmediatamente a la mente Selene, la cantante que murió. Selena Quintanilla. Selena Sí. Quintanilla. Ajá, sí, Exacto. claro. Es la que me viene inmediatamente a la cabeza y sí usa mucho léxico, Sí, pues claro. del que ella vivió, porque ella se crió ahí precisamente en la zona de la frontera, En ¿no? Corpus Christi, Texas. Exactamente, Para ser exactos. exactamente. Sí, Entonces, he sí, visitado su museo. Entonces Es fan de sí es No, una mucho. cantante que bueno. usa eso. Y cuando vas, incluso en Arizona o en California, si vas a cualquier escuela o en Nuevo México, yo estuve trabajando un semestre, pasé en Nuevo México, efectivamente la gente usa mucho el Spanglish, pero son muy orgullosos de sus raíces, y yo nunca he oído mejores mariachis, y se los digo en serio, que en Nuevo México. De hecho, Hacían para- concursos y lo que pasa son Sí. muy buenos mariachis, porque son mariachis hechos de otra manera, porque son mariachis de escuelas de música. Entonces se aprenden la música y luego se convierten en mariachi. Aquí es al revés, aquí es simplemente de práctica, ¿no? Ajá, sí, a puro oído. De hecho, para aportar a eso, creo que eran 7 personas que estaban en Arizona. 6 eran personas estadounidenses con papás o mexicanos o latinos. Y todos hablaban español. Entonces, también eso da igual mucha luz acerca de, uno, quiénes son los que se interesan por entender la relación bilateral, porque tienen, o sea, intereses dentro de... Porque al entender de dónde vienes, cuál es la historia de tus papás, de dónde ellos, o sea, dónde crecieron ellos, también es una forma de familiarizarte con tu entorno familiar. Entonces, el hecho de que nos pudiéramos comunicar muy bien y el hecho de que todos nos entendiéramos a todos, pues facilitó muchísimo la convivencia. Enlazando un poco tu respuesta con la pregunta original, ¿cuál es tu visión del periodismo? Me vino a la mente una frase de Ray Bradbury, el gran escritor estadounidense, que decía: hay que escribir sobre lo que uno ama o sobre lo que uno odia. Sí. Y un poco ese fue tu punto de partida, Para ¿no? mí- En una semana... Para mí el periodismo es pasional, o sea, creo que yo manejo cultura, entonces creo que no es una sección en la que tienes como breaking news o tienes un reportaje o Ajá. salen cosas que absolutamente tienes que reportar y que, de último momento, no, o sea, cultura siento que es muchísimo más pasional, es una cuestión de interés, es una cuestión de amo esto y me encantaría expander acerca y compartir mi conocimiento acerca de por qué me encanta, o odio esto y quiero que todo el mundo lo odie conmigo porque no puede ser que esto siga existiendo. Entonces, para mí, el periodismo siempre ha sido muy pasional y ha sido de interés. Pero Y para ti, Raúl, no es muy razonable manejarte así en el periodismo. Yo sé, pero dentro de los temas de interés que yo he escrito, así ha sido la manera en la que yo me he manejado. ¿Y para ti, Raúl, tu visión del periodismo? Para mí es interesante porque yo jamás me imaginé que me podía dedicar a esto como economista. Yo voy a hablar de mi punto de vista. Yo cuando llegué al ITAM, escogí el ITAM para estudiar economía porque de cierta forma yo me quería dedicar a la función pública. Yo quería ser funcionario público. Yo quería empezar a meterme un poco en la política. Justo yo llegué aquí en año de elecciones igual. Estaba José Antonio Meade de candidato. Vi un poco de sus referencias, dónde estudió, qué hizo, qué estudió. Yo ya tenía decidido que quería estudiar algo relacionado con economía o finanzas, pero no sabía muy bien qué y en dónde. Entonces, haciendo esta investigación, poco a poco caigo aquí al ITAM. Llego aquí al ITAM pues sí, a lo mejor por este estereotipo de quiero ser funcionario público. Ahí está José Antonio Meade, está Carstens, Videgaray, o sea, personas que labraron un camino, pues sí, llegaron hasta la cúspide de la política. Y dije, a mí me gustaría hacer eso. Conforme va pasando el tiempo, me empiezo a empapar un poco más del supuesto, empiezo a ver este trabajo que se hace en conjunto
y veo que a lo mejor el camino para estar en la política no era nada más siendo político, sino que podía meterme ahí desde otro ámbito. Poco a poco, en cuanto estuve más aquí, fui conociendo un poco más cómo se maneja la política en México. Me fui desencantando. La verdad es que... Qué raro. Y esto me llevó a reflexionar que podía empezar a ser periodista, pero pues tenía que empezar por algún lugar. Entonces llegué al supuesto. Entonces yo mi idea de periodismo, mi visión de periodismo es que... Cambiar la realidad. Sí, y tener un periodismo crítico. Siento que la profesión poco a poco se ha ido polarizando, se ha ido degradando, se ha ido, pues sí, haciendo como... Te vendo un artículo y tenemos periódicos como La Jornada que se dedican nada más a defender al régimen actual, Ciertas a López líneas, Obrador. ciertas Ajá, líneas, sí. sí, a defender ciertas líneas, y por el otro lado tenemos por ejemplo, Grupo Reforma, que se dedican a llevar otras otra agenda, líneas. a otra Sí, agenda. de Entonces, sí. Entonces, vaya, como no tener, a lo mejor no quiero usar la palabra objetivo, sino un periodismo crítico, ser críticos. Sí, porque esto era otra de las preguntas que les quería hacer. Aquí recopilé algunas frases. Por ejemplo, Antonio Gramsci decía: odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Y Poniatowska decía: si no haces periodismo de denuncia, no sé lo que estás haciendo. Entonces esto tiene que ver con la pregunta de qué tan neutral se puede ser, ¿no? O sea, se puede ser crítico, Sí. pero se puede ser neutral más allá de lo que digan los matemáticos. ¿Les dejan publicar lo que quieren? Sí, Sí. nosotros podemos No hay publicar. censura. No. O sea, la censura, en dado caso, podría venir de parte del consejo editorial si algo no quisiéramos que se publicara, pero nosotros no hemos tomado esas prácticas. Nosotros, artículo que nos llega, artículo que publicamos. O sea, reformulo mi pregunta. Toda noticia se da desde una perspectiva política, desde una postura política, queramos o no. Sí. Ujú. ¿No? ¿O creen que no? Yo sí diría que para hacer periodismo tienes que tomar partido. Creo que es muy importante. Independientemente de que tomes partido, no significa que no lo puedas criticar. Uh-huh. Y creo que esa es algo que normalmente no se comprende muy bien, que independientemente que yo diga que soy partidaria de algo, a mí me da igualmente el derecho de decir, pero no estoy de acuerdo con esto. Entonces, para mí es muy importante no ser indiferente, tomar partido, y no creo que exista algo como tal, como periodismo objetivo. Creo que es muy difícil alcanzar una objetividad así ejemplar. Entonces, reconociendo eso, pues posibilitar que en su periódico se publiquen escritos desde diferentes posturas políticas, ¿no? Sí. Marina, como en todos los episodios, has salido a preguntar. ¿Cuál es la teoría conspiranoica que más crees en ella o crees que tenga sustento? Bueno, hay dos. Una, yo sí creo que mandaron a matar a Lady Di. La verdad, Lady Di, justicia por Lady Di. Y no creo que hayamos ido a la luna. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos vuelto a ir? Si ya fuimos, ahorita tenemos más tecnología para hacer nuevos descubrimientos y gastamos mucho dinero en muchas cosas. No creo que sea por cuestión de dinero. No sé, me parece Dentro de la cuestionable. ¿Por qué mataron a Lady Di? Porque tenía información de la familia real y la iba a sacar. De hecho, también se cree que hay una carta de la reina que, pues, bueno, dicen que tal vez ahí hay como una confesión firmada por ella de que ella mató a la princesa y no la pueden abrir como hasta dentro de mucho tiempo, bueno, como 2050, 2060 y ya. Eso es todo. Gracias. El caso de los niños rana en Corea del Sur. Eran como 4 niños que desaparecieron una vez, pero algo importante de este caso es que estaban muy cerca de un campo de tiro de los militares. Cuando desaparecen, de entrada tardan un buen en levantar la investigación. La policía se hace bastante lela, que nada, todo está bien. Pero 10 años después, en esa misma zona, encuentran cadáveres que sí coinciden con las ropas de los niños. Y se dan cuenta que los
huesos, tienen heridas de bala, tienen por ahí orificios, pero el ejército dice que cuando desaparecieron y días después no hicieron pruebas de tiro, pero sí las pruebas son bastante contundentes y juntado con toda la negligencia que hubo en ese caso, sí creo que por ahí el ejército los mató, no sé si sin querer o a propósito. Mi teoría conspiranoica, que no es tan conspiranoica, es que cuando fue el atentado del 11 de septiembre, el avión que dicen que los tiraron los pasajeros, en realidad lo tiraron con un misil para que no llegara ni a Casablanca, y al Pentágono igual lo tiraron desde antes. Gracias. Misma pregunta, ¿alguna teoría conspiranoica que creen tenga algo de sustento? Uy, también podemos responder nosotros, ¿no? Sí. Yo voy a decir la mía. Que Pearl Harbor fue permitido por Estados Unidos para que Estados Unidos se pudiera involucrar en la guerra. Se sabe que en ese entonces Roosevelt estaba desesperado por ya entrar a la guerra, tanto por la defensa de valores ideales, la democracia, lo que sea, y la opinión pública le decía como, no, por favor, no, pero si había un ataque inminente por parte de una potencia enemiga, pues no podían hacer nada al respecto. Entonces mi teoría conspiranoica es que Estados Unidos dejó que Japón lo atacara para que tuvieran una excusa para meterse a la guerra. Ok, yo tengo una, me acabo de acordar de esta, es buenísima. Fue el PRI quien mató a Colosio. Fue el PRI quien mató a Colosio, porque Colosio empieza a tener este diálogo de romper relaciones con el PRI. Para que nos escuchan, el PRI es el Partido Revolucionario Institucional en México, partido hegemónico durante 80 años que gobernó el país. 70 años. Sí, 70 años. Y para las elecciones de 1994 asesinan a Colosio. Es curioso que asesinan a Colosio en el primer estado que no gobernaba el PRI. Lo asesinan en Baja California, en Lomas Taurinas, en Tijuana, en el estado que era gobernado por el PAN. Entonces, por un lado, intentan desprestigiar tal vez al estado, tal vez no, tal vez fue coincidencia. Digo, Colosio tenía muchos eventos como candidato presidencial. ¿Por qué en Ensenada? Digo, ¿por qué en Lomas Taurinas? ¿Por qué en Tijuana? ¿Por qué en Baja California, que era el único estado que no gobernaba el PRI? Ok, pues a lo mejor era porque no querían que se supiera que el PRI lo había matado y que se viera como un acto, pues vaya, como un asesinato normal, ¿no? Entonces, digo, por ahí va. Entonces, pues... Voy a meter de mi cuchara. Porque Adelante. en esa... O sea, hasta cierta parte estoy de acuerdo, pero lo que a mí ya me hace dudarlo más es que al que pusieron después es a Zedillo, que Zedillo está muy desconectado del PRI y al final pues les habría salido el tiro por la culata, porque es el que se corta el dedo, acepta muchas de las reformas que justo sacaron al PRI del poder. Si hubieran puesto a otro como priista de hueso colorado... ¿Tu teoría conspiranoica cuál es? No se me ocurre. Yo también había pensado la de Pearl Harbor. Carlos, Margarita. Margarita, nos habías dicho antes de que empezáramos a grabar, ¿no? ¿Una teoría? Sí, mencionaste una. Yo no creo. Creo que no tengo teorías. Uy, yo tengo muchas. Lo increíble es que Zedillo va a pasar como el presidente de la apertura cuando era todo lo contrario, ¿sí? Sí. Y le tocó. Sí, porque es cuando viene el cambio, ¿no? Sí, la transición. Yo lo de Colosio nos va a costar mucho saber, ¿sí? Es decir, abrieron las cosas, por ejemplo, de 68 y todavía no quedan claras las cosas. Exactamente. ¿Sí? Ok, y ahí yo lo viví en carne propia, ¿sí? Es decir, amigos y estando ahí en las manifestaciones, todo eso, sí podría hablar de conspiraciones y rollos y no sé qué, pero... Bueno, es que no es a claro, mí me no vienen es claro, dos a la no es nada cabeza. claro. Una ya la hablamos aquí en uno de nuestros episodios anteriores con Alejandro Vélez, lo del 11 de septiembre, ¿no? Y por esta idea que a mí me tocó oír a un especialista de ello como un mes después de que pasara, y decía que cómo podía ser que no hubieran saltado las 6 baterías antimisiles del Pentágono cuando un avión que los primeros testimonios decían que era diminuto, atravesó las barreras, ¿no? Y claro, 20 años después uno dice, era un dron, ¿no? Y empiezas ahí a pensar cosas, pero entonces no teníamos esa palabra, no la conocíamos, ¿no? Entonces hay un francés que escribió sobre ovni. eso. Bueno, esa ya es más loca, ¿no? Y la otra más histórica sería, pues,
Colón, ¿no? Si existió esta teoría que se llama la teoría del nauta, de que un portugués llegó antes que él a América y le pasó los planos y de ahí se derivan muchísimas. Por ejemplo, una que Colón era catalán. Eso te iba a decir. Es que todos jalan agua para su molino. Sí, de hecho es que en catalán Colom significa paloma, ¿no? Sí. Y Cristóbal significa el portador de Cristo. De ahí San Cristóbal, la imagen de San Cristóbal llevando al niño Jesús. Entonces ahí hay una teoría que dice que en realidad Cristóbal Colón era un catalán que había perdido en la Guerra Civil Catalana, que entonces se cambió el nombre y que entonces su misión de vida era llevar a Cristo al otro lado del mar, ¿no? Bueno, es muy bonita, muy bonita. Sí, luego les paso informaciones. Bueno, Margarita, es hora de oír a nuestra superestrella que está rompiendo récords con el episodio de autoconocimiento. ¿Qué nos traes hoy? Pues dos cosas. Por un lado, cuando pensé en los supuestos en psicología, pensé en dos cosas. Por un lado, en la investigación, y ahí, como en cualquier investigación, a la hora de hacer análisis estadístico, sí partes de supuestos. Por ejemplo, en el estudio de la felicidad, se parte de la base que la felicidad está distribuida de una manera normal entre la población. Que, por cierto, resulta, uno se imagina así una curva donde el centro es justamente como a la mitad y que la población estaría en promedio más o menos feliz, en 5, en una escala de 1 a 10, y en la felicidad en particular no es así, es una curva sesgada a la derecha. La mayor parte de la población del mundo está más feliz que infeliz. Pero bueno, eso es nada más un detalle. Siempre para cualquier análisis estadístico tienes supuestos de cómo se distribuye una variable. Por otro lado, que me interesa más, tiene que ver con la terapia y con las relaciones interpersonales en general. En la terapia ha habido movimientos importantes para cuestionar hasta qué punto los terapeutas suponen cosas sobre sus clientes o pacientes. Y muchas veces, si la relación es muy jerárquica, se dan muchos supuestos. Entonces, si te llevas mal con tu esposo, debe ser porque tenías una relación conflictiva con tu papá. O si el niño se porta mal o se hace pipí en la cama, suponemos que es porque los papás se está liando con la mamá en una lucha contra el papá. Había mucho de eso, o sigue habiendo, y ha habido movimientos terapéuticos que proponen lo contrario, que nosotros debemos ser informados por nuestros clientes, que el cliente es el experto en su propia vida y que eso nos lleva a una postura de not knowing o no conocer, tratar de suponer lo menos posible sobre la persona que nos está viniendo a ver. A mí me gusta mucho eso, creo que es más productivo, mejor, que es más generador de posibilidades. ¿Y cómo se logra eso? Perdón que te interrumpa, porque creo que es algo que nos ayudaría a todos, no solo a los es lo que te iba a decir, ¿no? Creo que eso se aplica en todas las relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces tenemos malentendidos o conflictos porque suponemos, pasé y no me saludó, es que es un sangrón, o estará enojada conmigo, o en las parejas, sí, ya sé, tú siempre haces eso porque te... Entonces es una muy buena recomendación tratar de estar conscientes de nuestras suposiciones sobre el otro y darle el beneficio de la duda y tratar de minimizar nuestros supuestos sobre las otras personas. Oye, Margarita, platicando con Ani antes de entrar, se me ocurre, ¿qué tanto nos afecta como a nuestra personalidad, carácter, cómo nos vemos a nosotros mismos, las cosas que las otras personas suponen de nosotros? Yo, pensándolo muy en mi caso particular, a mí me han dicho un millón de veces como, es que eres bien matada, eres súper ñoña, y yo sí me considero matada y súper ñoña porque han habido muchas cosas a lo largo de mi vida que han demostrado que soy matada y súper ñoña. Que, por cierto, eso predice el éxito en la vida, o sea, es en muchos ámbitos. No, yo fui malísimo alumno. Bueno, hay excepciones. Pero malísimo. Ya malísimo en el carrera, bachillerato. ¿no eras estudioso? Porque ya me interesó. Sí, porque... pero ¿qué tanto de eso es como que sí genuinamente yo me considero así y qué tanto es porque estoy tratando de cumplir como con las expectativas que la gente tiene de mi persona? Pues yo pienso, y creo que muchos psicólogos piensan, que realmente no existe una identidad en el aislamiento, o sea, que nuestra identidad se construye en la relación con los otros. Y se habla mucho de no vivir de acuerdo a las expectativas de los demás, y creo que hasta cierto punto es cierto, pero por otro lado, tu visión de ti mismo se va creando en el contexto de tus relaciones. Si la gente te aprecia y te dice por qué, pues lo vas interiorizando.
Es difícil tener como una identidad en el vacío, ¿no? Pero ahí creo que lo bueno es que tenemos la capacidad de reflexionar y ver, bueno, ¿estoy haciendo esto porque lo esperan de mí o porque es lo que yo quiero hacer? ¿Y qué expectativas? A lo mejor lo esperan de ti y también es una buena idea, que te laves los dientes. Era la expectativa de tu mamá, pero es una buena idea hacerlo, ¿no? Sí. De hecho, igual aprovechando que ya nos metimos en cuestiones profundas, podríamos preguntarles cuáles han sido los momentos más difíciles del periódico El Supuesto. Ya sea que ustedes los hayan vivido o no. Y estoy pensando pues en momentos pues, donde pues, hubo suicidios en la institución o cuestiones del tendedero. ¿Cómo manejan ustedes momentos de crisis como esos? A mí no me tocó el momento de cuando fue todo lo de los suicidios. Yo entré... Bueno, creo que fue uno. ¿Eso te decirlo? Sí, bueno, fue uno, suicidio, perdón, fue uno. Yo entré al ITAM en agosto de 2020 en línea. Entonces, justo fue la época en la que ya había pasado eso y yo, o sea, entré sin conocer realmente la escuela. Entonces, yo no viví como eso, como seguro tú sí lo viviste. Sí, a mí sí me tocó vivirlo. Yo fui de las personas que estábamos en Plaza Roja, aquí, con girasoles. De hecho, hay una primera plana, una portada del Supuesto, que tiene la foto de cómo está. Aparte estamos en épocas navideñas, entonces el ITAM pone su, digamos, o simula un árbol de Navidad, pero hecho con Nochebuenas. Muy bonito, la verdad, estaba muy bonito. Se tapizó ese arbolito, se forró todo de girasoles, y yo estuve ahí. Se hizo un artículo llamando más que, porque recuerdo que lo leí, era más que hablar de la situación, para no generar morbo, era más el llamado a, oigan, está pasando esta situación, la gente no está cuidando su salud mental, está pasando esto, estamos atravesando por episodios de ansiedad, de depresión, y nadie lo está diciendo. Entonces, o sea, yo sí creo que yo en ese entonces todavía no pertenecía al Supuesto. Yo no era parte del Supuesto. Sin embargo, como comentaba, siempre trata de ser como un lector del Supuesto. Y ahorita, perdón que te interrumpa, ¿tienen sección de bienestar? No, en la sección pues de... Mira, también te van a dar trabajo a ti, Margarita. En la sección de internas, este semestre tuvimos, no me recuerdo si fue en la segunda edición o en la primera, no, en la segunda seguramente fue. Tuvimos un artículo, que hablaba de esto, ¿no? Que hablaba de salud mental, que decía, oigan, es que el ITAM, o sea, trayendo de nuevo el tema a la mesa, porque había pasado ya tiempo que no se trataba. Lo traen de nuevo a la mesa, empieza a desarrollar su idea de, oigan, ¿y el ITAM qué nos ofrece para cuidar nuestra salud mental? Hace falta un cambio, tal. Posteriormente a esto, la persona que escribió el artículo se acercó a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, le explicaron todas las herramientas que tiene el ITAM para ofrecer cuidado de la salud mental, y posteriormente a la siguiente edición, así inmediato, la persona sacó otro artículo diciendo, oigan, ¿saben qué? Sí hay. O sea, por un lado, primero sembró la duda de qué hace el ITAM, qué hacemos nosotros para cuidarnos. La siguiente edición se contesta y dicen, ¿saben qué? Sí hay. Tienen una línea de atención 24/7, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, o sea, sí están tratando de cuidarnos. El amigo, casi amigo de Carlos, Gabriel García Márquez, alguna vez lo siento. Alguna vez que... Yo sí abro los ojos y me fijo. Alguna vez dijo que la mitad de su premio Nobel en literatura se lo debía a su trabajo como periodista y no como literato. Yo pensé que a su esposa. Quizás la otra mitad, yo creo. Y bueno, y una de las frases que por ahí dice en una conferencia que da a periodistas es que la grabadora oye, pero no escucha. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podemos aprender a escuchar? ¿Desde el periodismo o desde...? ¿Cómo podemos aprender a escuchar? Yo creo que la grabadora oye pero no escucha. Escuchar en temas de periodismo, y el periodismo siempre va a tener esta parte personal, pero si
quieres plasmar la historia o el evento que involucra a otros individuos, el escuchar es tú no meterte tanto, Justo. sino como decir, poner lo que ellos dijeron, no lo que tú entiendes de lo que ellos dijeron, que en ciertos casos pues está difícil hacer esa separación, pero es el escucharlos directamente a tu fuente sin tú darle tanta interpretación a... Preguntar lo mínimo posible en una entrevista. O buscar que te aclaren. ¿No? Para mí Yo la creo que lo diferencia máximo está es entre... darle. Tiene Para que mí ver con sería el lo sentido, máximo. con la Ajá. comprensión, ¿no? La escucha, en mi Sí. opinión. Tiene que ver con entender lo que el otro está diciendo. Grabar alude a que nada más tienes un registro de lo que se dijo, pero sin... No dar por supuesto. Quizás no suponer. Quizás, tal vez. exacto. ¿Perdón? Quizás No, que por No supuesto. suponer. Exacto. quitarte los supuestos que traes y decir, Ajá. a ver, te escucho sin Sí. supuestos, ¿no? Ujú. Marina, hoy... Ay, perdón, Carlos. En matemáticas es muy claro, ¿no? Es decir, ¿Cómo escuchar en matemáticas? exactamente. Porque hay un cierto léxico, un cierto vocabulario, entonces lo voy a trasladar a escritos, ¿sí? Entonces tú puedes escribir algo que no te entiendan. Es decir, te oyen pero no te entienden, tienen tu escrito pero no te entienden. Después tú tienes que trabajar eso para poderlo entender, ¿no? Y no es fácil, ¿sí? Tienes que conocer del tema, saber de qué están hablando, los antecedentes, etc. Y lo mismo se supone cuando te dicen que la grabadora oye, pero no escucha. Marina, ¿hoy nos trajiste datos de estos curiosos? Me traje una pequeña historia. A ver, platícamela. Durante la Segunda Guerra Mundial, los profesores de una universidad que se llama Wofford, en Carolina del Sur, empezaron, muchos de los exalumnos que estudiaron ahí, pues terminaron en la guerra, ¿no? Ujú. Y entonces ellos lo que empezaron a hacer fue primero como un boletín pequeño, que no tengo la menor idea de cómo les hacían llegar a sus exalumnos, pero les daban noticias de lo que estaba pasando tantito en la universidad, pero los alumnos también se reportaban a sí mismos. Y entonces decían, estoy aquí, esta es mi posición, esto está pasando, y podían ver dónde estaban como otros compañeros suyos, y a veces les pasaba, leí varios, que decían que se encontraban con otros compañeros que no sabían que eran sus compañeros de cara, pero veían que tenían el boletín, y decían como, tú y yo somos de la misma universidad. Y lo llevaron, creo que inició en el 43, 42, el boletín, no recuerdo, y para el 45 termina, pero se transforma ya en un diario abierto como a todos los alumnos en general. Y me encontré, bueno, había muchos hacia el final que estaban platicando, que estaban justo en la parte de las islas de Asia, algunos ya en zonas muy calmadas, uno está diciendo como estoy en Indonesia, la verdad, el único referente de este pueblo es una iglesia católica, todos los niños hablan tantito de inglés, cosas así, el paisaje es muy lindo, aquí dicen que hay una eterna primavera, cosas por el estilo, pero también me encontré lo traduje yo, definitivamente el señor no lo escribió en español, es de abril del 44, es el capitán Sheldon M. Danley, se los voy a leer, dice, desde mi último escrito he regresado a combatir en Nueva Guinea. La actividad en este sector había sido muy tranquila y limitada hasta que 2 patrullas de mi compañía entraron en la posición japonesa y encontraron un verdadero avispero. El primero mató a 6 japoneses sin que ningún hombre resultara herido. Una de las patrullas tuvo que luchar para regresar a nuestras líneas después de haber sido aislada y rodeada por fuerzas japonesas de fuerza abrumadora. Cada individuo luchó con celo y coraje desinteresado. La patrulla mató a un gran número de japoneses, negándose a dejar atrás ni siquiera uno solo de los heridos. El alto mando dice que todo el grupo será elogiado oficialmente. Parece que algunos de nosotros regresaremos a Estados Unidos antes de que termine el año. Muchos de nosotros hemos visto muchas cosas en acción. Muchos pasamos muchos meses en los trópicos y hemos estado en el extranjero durante casi 2 años. Si obtengo este tan deseado permiso para ir a los Estados Unidos, espero visitar Spartanburg, que es donde está la universidad, y ver la facultad y a muchos de mis amigos allí nuevamente, sin hacer un elogio a asesinar a japoneses. Pero se me hizo muy bonito como esta forma de poder mantener contacto en un periodo tan difícil para ellos y cómo se pudo hacer a través de un boletín universitario que conectaba gente al que estaba alrededor de todo el mundo y te podías enterar como, o sea, este evento está muy feo, pero también te enterabas de que Pues algunos de tus amigos estaban bien. Tenemos una propuesta más
sección de matemáticas, sección de bienestar y sección de exalumnos. o de alumnos que están de intercambio. Que se lo hagan llegar a los exalumnos. O de alumnos que están de intercambio, ¿no? Y que escriben desde Barcelona, desde París, desde donde anden. Sería bonito. Bueno, los corresponsales en el extranjero. Corresponsales, sí, suena interesante. Ya para ir acabando, bueno, si alguien quiere participar como escritor en el supuesto que debe hacer, además de pues amar la escritura o tener una postura política sobre la realidad. Bueno, sí pueden escribir teniendo una postura política, pero no solo eso, pueden escribir también sobre deportes, sobre ciencia y tecnología, sobre cultura mismo. Claro que si quieren escribir ¿les escriben a ustedes directamente? ¿Les escriben a la web o...? En la parte de atrás del periódico. Todavía no lo había mostrado. Una disculpa, ahí está nuestro periódico. Adelante, y en la parte de atrás vienen las especificaciones y los correos dependiendo de la sección a donde quieras mandar tu texto. Si no sabes a qué sección mandarlo, lo mandas a editorial y editorial se encarga de distribuirlo a la sección correspondiente. ¿Yo lo voy a mandar a editorial o a quién se lo mando? A entretenimiento. Es que no sé si entretenimiento o a... Ciencia. O a ciencia. Me gustaría más para ciencia y tecnología. Yo creo que ciencia, entonces. Sí. Ajá. Y me gustaría hacerles otra pregunta al respecto. ¿Por qué un periódico estudiantil? ¿Por qué debe haber periódicos estudiantiles en un momento como el actual donde tenemos tanta información? Creo que es muy importante, personalmente, o sea, como alumno, para mí siempre ha sido como prioridad expresarme. Y creo que es muy importante tener un espacio en donde te puedas expresar, obviamente desde el respeto, desde la empatía, desde todos los buenos modales, pero desde la escucha, desde la comprensión. Pero creo que el hecho de escuchar voces jóvenes que eventualmente van a estar a cargo de la conducción del país, van a estar a cargo del mundo, van a vivir sus propias experiencias, pero que ahorita en la universidad todavía tienen esa hambre de decir... quiero cambiar el mundo, ¿cómo puedo empezar? Creo que es muy bonito y muy interesante y muy inspirador leer a gente que verdaderamente es apasionada de muchas cosas que realmente no te encontrarías en otro tipo de proyectos, al igual que abre mucho la puerta a que puedas expresarte y a criticar. Internas tiene muchos artículos, sobre todo que critican ponencias del ITAM, que critican la manera en la que está formulado el temario de estudios generales, justo es ese, el artículo que está ahí en portada. Tiene artículos que critican el manejo de los datos de las encuestas de salud mental. Hay muchas cosas hay mucha autocrítica, pero también siento que eso abre la puerta para la mejora. O sea, si alguien no se queja y si alguien no escucha, no hay manera en el mundo que podamos leer mentes y decir, bueno, entonces... ¿qué podemos hacer para ser mejores? Raúl, ¿querrías añadir algo sobre...? Sí, claro, sí. La importancia es que un periódico estudiantil genera y crea comunidad. Como decía Marina ahorita. Ajá, creamos comunidad. Si bien hablamos de muchos temas, hablamos de temas internacionales, nacionales, de deportes, creo que la esencia del supuesto es la sección de internas, que es donde creamos comunidad. No estoy diciendo que de todas las secciones es la más importante, o es la más bonita, o es la que más me gusta, no. Pero sí creo que eso le da una identidad al ITAM y al ITAMITA como tal. Es una plataforma en la que puedes exponer tu opinión, tu postura. Es un lugar seguro. Trabajamos porque es un lugar seguro para que la comunidad tenga una voz, porque a lo mejor, y volvemos a suponer, muchas veces tenemos una idea de ¿por qué no ponen más un ejemplo, ¿por qué no ponen más garrafones de agua en el ITAM? No quieren gastar. No quieren gastar. Y agarro yo desde mi coraje o desde mi enojo, escribo mi artículo y la gente se empieza a identificar y empieza a denunciar y empieza a alzar la voz y ¿sabes qué? Es verdad, hay que trabajar por hacer un cambio como comunidad. O sea, y no solo en este ámbito. Este ámbito es el más inmediato que tenemos nosotros, en el que nos desempeñamos ahorita, pero es un ejercicio a lo mejor hasta cierto punto bien noble, que es para generar un cambio en nuestra comunidad, en nuestra institución, aquí adentro. ¿Para qué? Para que el día de mañana salgamos siendo críticos y podamos entonces comenzar a llevar un cambio. Es el empezar a practicar lo que vamos a hacer el día de mañana allá afuera. Seamos o no seamos periodistas, porque al final del día
vivimos en comunidad, creamos comunidad, hacemos comunidad todos los días. Entonces sí es bien importante empezar a generar este sentido de comunidad desde aquí adentro. Yo tengo un par de cosas. Primero, felicitarlos, porque no es fácil tener un periódico en un periódico de 473 números, ¿no? Es decir, es muy fácil que las cosas empiecen y se caigan. Sí. Y sí tuvo muchas subidas y bajadas el supuesto, por supuesto. No hay duda de eso, ¿sí? Pero creo que lo que es muy importante es la credibilidad. Es decir, que las cosas que publiquen sí sean fidedignas, ¿no? Es decir, y que tomen bien dices lo de los garrafones, perfecto, pero te tienen que creer que sí faltan y por qué faltan y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y luego, creo que algo que no dijeron y que para mí es esencial en una universidad, sin lugar a dudas, es el aprendizaje. Es decir, aprenden teniendo un periódico y aprenden en muchos sentidos y aprenden a escribir y aprenden a organizar y aprenden a diagramar y aprenden a trabajar en equipo. Dices que no rechazan artículos, deberían rechazar alguno que otro artículo, deberían de leerlos pero con bases, ¿sí? Es decir, se pueden rechazar las cosas. Digo, yo como científico me han rechazado artículos, me dicen, esto no se puede publicar porque esto está mal. Entonces, lo que tengo que hacer es corregirlo si lo quiero publicar y mandarlo a publicar. Y creo que sí deberían de hacer ese tipo de cosas. Pero sobre todo, el aprendizaje. Sí, claro. Y el que manda un artículo y se lo rechazan, se va a enojar. Pero si se lo rechazan con motivos, va a aprender igual que ustedes. Margarita, Marina. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Richard Kapuscinski, el periodista del que les hablábamos al inicio del programa, decía que los sentidos del periodista son 5. Estar, ver, oír, compartir y pensar. En un libro homónimo, que recoge algunas de sus lecciones, leemos. Ver no es saber. En la década de 1930, el gran teórico de la psicología del arte, el alemán Rudolf Arnhem, señaló en El cine como arte, de manera profética, que la gente confunde el mundo generado por las sensaciones con el mundo creado por el pensamiento, y que cree que ver es lo mismo que entender. Sin embargo, no es así. Más aún, la creciente cantidad de imágenes que nos atacan constantemente, al contrario, limita la relación con la palabra hablada y escrita y, por consiguiente, el dominio del pensamiento. Arnhem también escribió tiempo más tarde que la televisión sería un examen para nuestra sabiduría. Podría enriquecernos, creía, pero al mismo tiempo podría aletargarnos. Tenía razón. Con mucha frecuencia encontramos personas que confunden ver con entender. Oímos, por ejemplo, a una pareja que discute. No, querido, no tienes razón. Lo que dices es falso. Y el otro responde. ¿Cómo que no tengo razón? Si lo he visto en la televisión. Esta identificación, por lo general inconsciente, entre ver, un acto del dominio de las sensaciones, y saber o entender, actos del dominio del pensamiento, es un elemento básico en la manipulación de la gente que la televisión sabe aprovechar. En la dictadura funciona la censura. En la democracia resulta más adecuada la manipulación. Y el blanco de esas agresiones siempre es el mismo, el hombre de la calle. Qué conversaciones como las de hoy con nuestros invitados especiales, Raúl y Ani, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias, qué gusto. Y también nuestros amigos de siempre nos ayuden a transformar la información en formación. Estando, viendo, oyendo, compartiendo y pensando, de tal modo que cada día miremos el mundo con ojos nuevos y libres de todo heredado supuesto. Una semana. Una palabra. Este podcast ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Alejandro.